Bueno, vamos a operar a llamar si nosotros no estamos apurados. Bájame un poquitico el teléfono para si contesta. Pues Junior es parte de... no sé si es parte... Sí, Junior. Sí. Hola, soy Roberto San Martín. Oye, sí. Te escucho un poquito mal, pero bueno, voy a hacer el intento. ¿Tú me escuchas bien a mí? Yo te escucho perfectamente. Yo voy a hablar alto. Bueno, Junior, estamos aquí conectados. Ahora mismo somos 1.500 y pico de personas conectadas. Y queríamos preguntarte, tú fuiste parte de todo este movimiento, toda esta concentración de jóvenes frente al Ministerio de Cultura durante el sábado este sábado que pasó. Y te quería preguntar, Junior, tú estabas ahí desde el principio, tú fuiste de los primeros. Sí, mira, te cuento más o menos para hacerte un preámbulo de lo que pasó. Bueno, todos estábamos muy al tanto de lo que estaba sucediendo con el movimiento San Isidro. Ya muchos artistas, mucha gente normal, muchos cubanos de todas partes, pero también de dentro, habían estado publicando en sus redes sociales el descontento con la manera en que estaban siendo tratados los muchachos del movimiento que estaban en huelga. Más allá de que compartieran estrictamente las mismas líneas de pensamiento, la misma ideología, incluso los mismos gustos estéticos. Es decir, más allá de las diferencias o cercanías que hubiera con el movimiento, yo creo que lo que primó en redes sociales de una buena parte de los artistas cubanos y de gente en general fue la solidaridad con ellos por la manera en que estaban siendo tratados. Es decir, varias veces se denunció que estaban siendo hostigados, que estaban siendo satanizados por los medios oficiales, que estaban siendo reprimidos. Ya la gente está harta en Cuba de cosas como las brigadas estas de respuesta rápida, los actos de repudio, que no son para nada espontáneos. Es decir, ya yo creo que todo el mundo sabe, nadie cree que esas son cosas espontáneas, son cosas que se organizan, que están organizadas, en fin, y es algo que hay que parar ya, porque es una cosa horrible que nos avergüenza. O sea, en redes sociales se había hablado mucho de esto, pero el punto culminante fue el jueves, cuando tumbaron las redes sociales, todo el mundo entró en alarma, es decir, sabíamos que estaba relacionado directamente con los muchachos del movimiento, y cuando volvimos a conectarnos, después de las 9 de la noche más o menos, nos enteramos de lo que había pasado, de la forma en que habían sido sacados a la fuerza de su sede, ahí en la calle Damas, en el barrio de San Isidro, que usando la excusa del COVID, pero todo el mundo sabía que ahí la cuestión era política, no era una cuestión sanitaria. Y a esa misma hora, es decir, alrededor de las 9, 10 de la noche, algunos amigos, 4 o 5 amigos, nos pusimos en contacto y acordamos que al día siguiente íbamos a estar a las 11 de la mañana frente al ministerio. Al otro día, a esa hora justamente, un poquito antes, ya nos habíamos encontrado ahí cerca de 14 jóvenes artistas y nos paramos frente a la puerta del ministerio para pedir que el ministro nos atendiera. Una asesora nos dijo que no, que el ministro no se encontraba, que si ella podía darnos alguna respuesta, y le dijimos que no, que estábamos allí por aquella causa, porque no estábamos de acuerdo para nada, porque rechazábamos lo que había pasado con el movimiento y queríamos reunirnos estrictamente con el ministro de Cultura para mostrarles abiertamente nuestro rechazo a aquello. Así fue como empezó todo, con apenas 14, 15 personas, al no ser atendidos, al no dársenos una explicación de dónde estaba el ministro. Había muchos rumores de que se estaba en Cienfuegos, de que estaba en una teleconferencia. El hecho es que el ministro no aparecía y se fueron sumando personas hasta que durante el día, bueno, creo que muchos lo siguieron por las redes, por la prensa, y vieron la multitud que llegó hasta ahí. Pero en ningún momento, o sí, fue la intención que esto se convirtiera en una protesta multitudinaria, sino una protesta, una manifestación de desacuerdo multitudinaria. Yo creo que aquí ha pasado algo, y es que los tiempos han cambiado. La manera de organizarse es que es muy difícil, porque en Cuba no habíamos tenido antecedentes de este tipo. Han habido muchas cosas a lo largo de estos años, manifestaciones de todo tipo, pero con el carácter que tuvo ese día, a mí me parece, mi opinión personal, es algo inédito. Yo creo que ahí cada persona que fue por voluntad propia. O sea, no fueron organizaciones que se convocaron, no fueron grupos que se convocaron. Es decir, creo que fue un asunto de boca a boca, de amigo a amigo, amiga a amiga. Es decir, fue algo personal. Cada persona que se enteró de que allí había un grupo de artistas que estaban expresando su derecho a decir lo que piensan, que estaban manifestando, porque ya no solo era la cuestión de los muchachos del movimiento, ya era una cuestión de nuestros propios derechos. Es decir, vimos amenazadas nuestras propias libertades. Es decir, ya no estamos de acuerdo con que siguiera violando nuestra libertad para pensar y para expresar
sobre todo mediante el arte, pero también como ciudadanos, las cosas que pensamos. Y yo creo que cada persona que se enteró de que aquello estaba pasando allí fue por su propia voluntad. Y esa decisión personal de cada uno fue lo que agrupó a tantas personas, a tantas multitudes distintas, porque ahí no había una sola línea de pensamiento, había personas de todas las tendencias, con todos los matices, pero todos teníamos un pensamiento común, que es que hay que empezar ya a hacer que se respeten nuestras libertades. Y ustedes son conscientes, te pregunto a ti, yo sé que tú no eres todos los que estuvieron ese día, pero sí eres parte fundamental de por lo menos del núcleo organizador de todo eso y eres parte también de los portavoces de los diferentes grupos. Y ustedes son conscientes, Junior, que están haciendo historia, que han puesto en jaque a un régimen que normalmente estas cosas las hubiera terminado a golpes. Yo creo que hubiera pasado de todas formas. Es decir, ok, ocurrió con nosotros, lo empezamos nosotros, pero de todas formas creo que era algo inevitable. Si no hubiésemos sido nosotros, hubiese sido cualquier otro grupo de personas, cualquier cubano, porque es que el sentimiento es general. Es decir, estamos viviendo una etapa difícil, estamos viviendo un momento complicado. Hay, por supuesto, causas que son externas. Ahí está la COVID, está mil cosas, pero también hay decisiones que se han tomado que son totalmente impopulares en Cuba, y yo creo que la gente estaba ahí manifestando su rechazo. No sé si somos héroes, no sé si fuimos valientes. Aquí también había un poco de temor, porque cuando ya éramos cerca de 30, 40 personas, empezaron a aparecer las fuerzas policiales, muchas personas vestidas de civil que sabíamos que estaban ahí para, si era necesario, reprimir. Pero bueno, creo que lo mejor de ese día fue que nosotros supimos organizarnos, creo que supimos mantener la calma, el orden. Allí hubo desacuerdos, por supuesto, porque era un grupo muy grande, había muchas ideas distintas, pero logramos llegar a consenso, logramos mantener la calma, organizarnos democráticamente incluso. Es decir, muchas cosas se votaron entre nosotros allí, con gente que estuvo de acuerdo, gente que no. A mí me tocó el papel de negociar por vía telefónica con el viceministro Fernando Rojas, que era la autoridad que en ese momento se encontraba en el ministerio. Fue una negociación difícil que duró muchas horas, que se hicieron propuestas que rebotaron de un lado y del otro, porque hasta que no se aceptaran las propuestas no nos poníamos de acuerdo. Y yo creo que fue un ejemplo sobre todo de organización espontánea, de gente que a lo mejor no se conocía, que no pertenecían a un mismo movimiento, que ni siquiera pertenecían a una misma manifestación artística, y ahí logramos mantener el consenso. Hacer un ejercicio democrático me parece a mí inédito en Cuba. La gente estaba en absoluta paz, manteniendo el orden con total libertad. Allí no se gritaron consignas, allí se cantó el himno nacional con una espontaneidad pocas veces vista. Había que ver las caras de las personas cuando cantaban el himno. Allí se cantaron canciones, se hicieron poemas, mantuvimos el orden absolutamente. No ocurrió ni siquiera un incidente, incluso cuando habían más de 500 personas en un momento ya de la noche. Y al final, bueno, logramos algo inédito, que fue entrar por la puerta del ministerio personas que en su vida habían podido cruzar ese umbral. Por ejemplo, te hablo específicamente de alguien como Tania Bruguera, y logramos algo como reunirnos en una sala con personas que nunca habían estado dispuestas a dialogar. Sentar en una mesa a personas con pensamiento totalmente opuesto, para que se dijeran las cosas que nunca se habían dicho en reuniones de este tipo, porque sabemos cómo son los congresos, que se ensayan y todas las intervenciones. Lograr que se hiciera de esa manera libre y espontánea, donde cada cual habló con respeto, pero con firmeza, y mantuvo su postura, es decir, planteó lo que piensa, no solo de las libertades artísticas, sino también como ciudadanos. Y lograr que nos escucharan, que hubiese un diálogo, que se llegaran a acuerdos y que se nos prometiera un próximo encuentro para seguir dialogando y para seguir tomando acuerdos, es algo que me parece a mí no había ocurrido antes en este país. Vale, me parece, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora, se hicieron muchas promesas, se llegaron a acuerdos, pero muchas de esas promesas no se han cumplido todavía. De hecho, la gran mayoría de esas promesas ni siquiera se llegaron a cumplir. ¿Se sienten ustedes que han ganado? ¿Se sienten que tienen que volver a sentarse frente al Ministerio de Cultura? Y sobre todo, si tuvieran que volver a sentarse frente al Ministerio de Cultura o frente a cualquier ministerio, ¿lo volverían a hacer? A ver, mira, vamos por partes. Yo creo que lo más importante fue un mensaje directo a quienes tienen el poder en Cuba,
de que la situación cambió, de que la generación no es la misma, de que las reglas del juego han cambiado. Es decir, ellos entendieron ese día que los jóvenes podemos organizarnos, que los jóvenes pensamos mucho. Es decir, no estoy hablando por todos, por supuesto, somos un país muy diverso donde la gente tiene criterios distintos. Pero ellos entendieron que hay una parte considerable de jóvenes que ya no están dispuestos a guardar silencio, ya no es la generación del silencio, es una generación que perdió el miedo a decir lo que piensa, y eso ha sido un mensaje directo, un mensaje concreto que ha puesto en alarma al país. Tendría que estar aquí para ver, por ejemplo, en las calles, el despliegue que hay, es decir, lo sé. Es bastante compleja la cosa, ellos por supuesto están en alarma, nadie quiere, es decir, por lo menos yo no lo quiero, yo soy una persona, soy un artista, es decir, no soy un político, yo no soy un político, soy un artista, y por supuesto que lo que quiero es vivir en un país donde sea libre, donde pueda hacer mi arte, donde por pensar distinto no sean amenazadas mis libertades, ni por supuesto vaya a una cárcel por tener un criterio opuesto, no sea reprimido, no sea golpeado. Eso es lo que quiero, pero no quiero violencia. Es decir, yo creo que los cubanos, a diferencia quizás de otras naciones que tienen una historia más violenta, nosotros recuerda que descendemos de taínos que eran agricultores ceramistas, es decir, no eran como los caribes. Es decir, nosotros tenemos una tradición que no es tan violenta. Y yo tengo fe en que por otros caminos, por el camino del diálogo, de la inteligencia, del valor de pararte y decir tu opinión y hacer que te respeten esa opinión, de mantener tu firmeza, que eso no significa hacer concesiones, significa que, por supuesto, en un país, no importa lo pequeño que sea, hay que llegar a acuerdos, hay que llegar a consensos, porque las personas pensamos distinto y hay que respetar lo que piensa el otro también, pero yo creo que eso fue un paso importante. Es decir, las cosas cambiaron el 27 y yo creo que ellos lo saben. Cuando digo ellos me refiero al poder. Sobre la posibilidad, o sea, sobre el incumplimiento de los acuerdos. Uno de los acuerdos fundamentales fue que nos íbamos a encontrar en esta semana, después del miércoles. O sea, me imagino que entre miércoles y viernes o sábado. Todavía la respuesta concreta de ese encuentro no la tengo. Estoy esperando que me informen, porque estoy fungiendo como vocero del grupo, de los 30 que vamos a estar ahí como representantes. ¿Se han violado? Sí, es decir, pero también recuerda, es decir, no esperábamos otra cosa, es decir, no es que las cosas iban a cambiar en un día. Nadie cree que en 24 horas el país va a cambiar. Pero hay que mantenerse firme, hay que mantenerse en la postura de esto es lo que quiero, hay que ser inteligentes, hay que tener estrategias. Los cubanos también solemos ser demasiado pasionales, todo el mundo quiere que las cosas sean ya y ahora, y yo creo que ahora hay que pensar mucho en Martí, hay que tener estrategias. Por supuesto que a Martí tampoco lo entendieron en su momento. A Martí también incluso los propios mambises en un momento lo cuestionaron, le dijeron quién eres tú, cuál es tu historial de lucha, tú no estuviste en las guerras, ¿qué haces aquí dándonos consejos de lo que tenemos que hacer? Y Martí tuvo que tener la cordura de poner de acuerdo a gente que pensaba distinto. Y yo creo que ahora también nos toca a nosotros, los cubanos, tener esa cordura, esa inteligencia martiana y ser sobre todo estrategas. ¿Qué es lo que queremos? ¿Cuál es la vía menos caótica, menos violenta para lograr lo que queremos? Y si ese camino es posible, creo que es el camino que hay que seguir. Vale. La última pregunta que me hiciste, si nos volveríamos a sentar. Yo creo, a mí me parece que quien menos quiere este diálogo es el gobierno. A mí me parece que a quien más le conviene que el diálogo se rompa es al gobierno. Y nosotros no podemos caer en esa trampa. Es decir, se va a hacer lo imposible para que seamos nosotros los que digamos no queremos dialogar. Pero es absurdo que nosotros vayamos allí a pedir un diálogo para luego decir no queremos dialogar. Es decir, el diálogo no se rompe porque es que el diálogo nunca, jamás ha ocurrido. No es que ha habido un diálogo que se ha roto, es decir, el diálogo jamás ocurrió. El diálogo ahora puede ser una posibilidad. Es algo que todavía no ha pasado. Allí tuvimos un encuentro donde se prometió un diálogo, pero ese diálogo no ha comenzado. Ellos no quieren que comience. Ellos no quieren sentarse a dialogar con los que consideran gente opuesta, con los que no consideran cubanos. O les llaman anticubanos, malnacidos, en fin, sabemos todos los epítetos que han puesto a la gente que piensa distinto. Y si nosotros caemos en la trampa de romper ese acuerdo, si nos dejamos llevar por las pasiones, si no somos lo suficientemente estrategas como lo fue Martí, vamos a caer en esa trampa y vamos a perder la posibilidad. Y entonces los caminos pueden ser los no deseados, pueden ser caminos realmente que nos conduzcan a una violencia que quizás no llega a ningún lado. Vale, pero lo que y esto ya esto no es una pregunta porque no quiero yo tampoco ponerte en ningún compromiso. Esto es una opinión personal. Yo tengo 44 años. Yo también soy artista y desgraciadamente me he visto obligado a dejar mi profesión porque vivo fuera de mi país, porque no me dejan entrar a mi país por mi manera de pensar.
Yo solo, y además sabes que te admiro, tú y yo no nos conocemos personalmente, pero yo sí te conozco a ti a través de tu obra, a través de, sobre todo de este tipo de cosas. Tú eres un tipo que le ha plantado cara al régimen desde adentro en varias ocasiones, y eso es admirable porque yo nunca tuve los cojones de hacerlo y no puedo decir otra cosa. Ahora, en mi experiencia, y esto es un consejo antes de decirte que te agradezco todo lo que han hecho este fin de semana. Cuando uno gana una plaza, sea la que sea, no la puede abandonar. Y esta es mi opinión personal. Si no se cumplen las promesas, vuelvan a tomar esa plaza. Sentaditos igual. Y si en algún momento llega la violencia, les aseguro que va a ser el final. Va a ser la violencia última. Y a ustedes no les va a pasar nada. Nada más que algún trastazo se van a llevar. Eso sí. Pero cuando uno gana una plaza, no la abandona. Y ustedes se han ganado el respeto de la dictadura. El respeto. Ya les tienen respeto. Ahora tienen que lograr que la dictadura les tema. Porque es lo que les falta. Temer que ustedes sean capaces de siempre reclamar. Yo sé que es ilógico pedir un diálogo y después romperlo, pero el diálogo no ha existido. Ellos van a hacer todo lo posible, como bien tú dices, por no dar lugar a ese diálogo. Si no les dan lugar a ese diálogo, vuélvanlo a pedir de la manera que lo pidieron la primera vez. Ese es mi consejo. Por lo demás, Junior, yo te agradezco muchísimo que tú hayas accedido a esta entrevista. Te agradezco muchísimo que hayas dado... ¿Te puedo decir algo antes de...? Por supuesto. ¿Te puedo decir algo? Por supuesto. Bueno, muchísimas gracias. A ver, esto es una cosa también, no solo de los cubanos que estuvimos allí, porque sabemos que hay muchísimos más cubanos en otras partes de Cuba y en otras partes del mundo que hubiesen querido también estar ahí con nosotros. Y ese apoyo lo sentimos. Es decir, los amigos que nos llamaron, los amigos que nos recargaron el móvil para que no estuviéramos desconectados, los amigos que nos mandaban mensajes de apoyo, es decir, eso se agradece. Y es algo que yo quiero, por favor, aprovecho esta oportunidad para agradecerle a todos esos amigos que viven allí mismo contigo en tu ciudad y que nos apoyaron. Ahora, te quería decir algo. Nosotros ganamos una plaza también ese día, una plaza simbólica. Yo quisiera que tuvieras la cantidad de mensajes, estoy hablando de miles de mensajes que no he podido ni siquiera leer ni contestar, de cubanos que hasta el otro día jamás se habían pronunciado, de cubanos que jamás habían decidido decir lo que pensaban públicamente y ya lo están haciendo. Y no solo cubanos anónimos o cubanos poco conocidos, estamos hablando de figuras que son públicas, que tienen mucho que perder, porque sabemos que tienen mucho que perder, y estuvieron dispuestas a perder ese miedo, a perder quizás algunos privilegios que pudieran tener en este país. Son personas que quizás no tienen las mismas dificultades que otros y han decidido abandonar, o sea, o poner en riesgo esos privilegios para decir lo que pensaban, o para decir lo que piensan y defenderlo. Y yo creo que eso es una plaza también que se ha ganado. Después de ese viernes hay una plaza ya de verdad y de libertad en muchos cubanos que antes no habíamos tenido. Si se rompe el diálogo, yo no soy el líder, yo no me considero un líder, yo soy un artista y lo que quiero hacer el resto de mi vida es teatro. Lo que pasa es que lo quiero hacer como un cubano libre. No quiero que me pongan más ataduras, no quiero que mi libertad se vea amenazada y por supuesto quiero tener la posibilidad de decir lo que pienso sin que nadie me lleve a una prisión por eso. Y por eso vamos a luchar. Pero lo que te quiero decir es, sin necesidad de que ninguno de nosotros convoque, el pueblo ya está dispuesto a hacer valer sus derechos. Y yo creo que el gobierno debería, o como quieran llamarle en el mundo, debería tener la conciencia de eso. Es decir, las reglas del juego cambiaron y yo creo que cambiaron para siempre. Este es un momento de cordura, es un momento de valentía, es un momento de estrategia, pero sobre todo tienen que entender que también es un momento de cambio. Yo creo que el cambio ha empezado y ojalá sea para bien, porque nadie quiere que de pronto aquí hayan muertos en la calle, es decir, eso nadie lo quiere. Y hay que tratar de lograr ese cambio para un país mejor, que sea el país donde todos podamos vivir en paz y tranquilidad, con libertad y con derechos, pero sin derramamiento de sangre.
Así mismo es. Muchísimas gracias, Junior, de verdad. Un abrazo bien grande para ti y que sepas que lo que te haga falta, lo que le haga falta de apoyo, de promoción, de lo que sea, aquí estamos. Como si fuéramos la revista de la mañana, pero de la otra orilla. Te mando un abrazo grande, mi hermano. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. A ti y a todos los que han participado en esta iniciativa. Un abrazo. Abrazo. Cuídate mucho. Gracias.